¿Aló? Ay, Creo que Lisa ya está pronta a... Hola, Hola, Lisita. buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te va? Ah, espérate porque no está el video. Ya. ¿Cómo te va? Entonces, el plan es este. Ay, me di cuenta que la vez pasada les compartí una pantalla que no era. Cuando vi la grabación, me di cuenta que les había en la parte final de CAFA, sí, al final. y una cosa que no era. Bueno, Pero la grabación todavía está ya en YouTube. ay, no la he puesto a YouTube, pero yo la mando, yo te la mando. Ah, porque la semana pasada pues no pude. Entonces, aquí están viendo la propuesta Estudio Ayurveda, ¿esto? Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí. Estamos viendo. entonces la primera que ya lo vimos, Panchamahabhutas, que son los 5 elementos, que eso ya lo vimos. Características de los 3 doshas, las 20 gunas de los doshas. Bueno, esto lo puse por horas porque es que es una propuesta que le hice a un amigo que quiere aprender Ayurveda, entonces lo puse por horas, pero no necesariamente quiere decir que para ustedes sea así. Vamos a ver, vamos mirando porque estamos como en grupo, él es como más, o sea, como directamente, bueno. Prakriti y Vikruti, que es la constitución individual y el desequilibrio, que eso ya como que lo hemos tocado. Los subtipos de los doshas, y ahorita estamos acá, las 3 esencias sutiles, pranas, tellas y ollas. Pero también hay otro capítulo que es Manas Prakruti, que es como cuáles son como las gunas y un poco sobre Ayurveda y la mente, que vamos a profundizar. Los 6 sabores ya lo vimos, pero lo vamos a volver a tocar en la parte de la digestión. Saptadatus ya lo vimos, los 7 tejidos. Los esrotas, que son los canales corporales, que son los canales del tracto digestivo, los canales respiratorios, los canales circulatorios, todos los canales del cuerpo. Eso lo vamos a ver. Agni y sus manifestaciones, ¿sí? La digestión, el metabolismo, los doshas en los datos, como todos los tipos de acné que hay. Y esto es muy, muy interesante y está conectado después con el concepto de ama, de toxinas, porque ahí vamos a poder, voy a silenciarles un momento que se escucha por ahí. Sí, porque por ahí una voz. Ya. Entonces, vamos a ver acné, vamos a ver ama, es ese concepto de toxinas y cómo se manifiestan las toxinas y cómo podemos saber si estamos con ama en el cuerpo, cómo la podemos identificar, qué características, cómo le podemos preguntar a una persona y de acuerdo con el interrogatorio, con mirarle la lengua, con ciertas cosas podemos reconocer la presencia de ama. La digestión en Ayurveda, ¿sí? Los estados de la digestión, incluso en eso nos podemos tomar un poco más de 1 hora y media, que dice ahí. Bueno, lo que pasa es que esto es para otra persona que quiere unas cosas específicas, pero la nutrición en Ayurveda, entonces los alimentos incompatibles, las combinaciones, la potencia, el efecto postdigestivo, y bueno, vamos a hablar acerca de nutrición ayurvédica. Dinacharya, que ya lo vimos, pero quizás vamos a hacer unas cosas prácticas de cómo ejecutarlo, como algo más práctico. Ritucharya, que es la rutina estacional, eso ya lo hemos visto, pero pues quizás podemos reforzar, pero eso ya lo vimos. Y Marma es una sesión teórico y práctica de los puntos de energía del cuerpo, ¿sí? Aquí, este es el primer módulo de Ayurveda que hace parte como de la parte teórica, pero ya después la parte como más, la parte teórica de los fundamentos, pero aquí simplemente estamos entendiendo el lenguaje de la Ayurveda. Pero entonces, entendiendo ese lenguaje, tenemos que saber, bueno, ¿y qué pasa cuando tengo Vata en desequilibrio? Cuando tengo Pita y Vata en desequilibrio, ¿qué hago si tengo Ama? ¿O qué hago si tengo, sí, como Nutroollas, como... Entonces, ¿qué hacer con todo este conocimiento? Entonces ya seguiría como el segundo módulo, pero entonces aquí todavía tenemos como estos temas así de Manas Prakruti, de los esrotas, de Agni, Ama, la digestión, la nutrición en Ayurveda y Marma, que son los que nos faltarían para completar como el primer módulo de Ayurveda.
Entonces, habrá cosas quizás que también ustedes propongan y está también muy bien como que profundicemos un poco en esto, ¿sí? Pero entonces teniendo esto, siempre uno va a tener que volver a los fundamentos. Cuando empecemos a ver cómo tratar ama, cómo tratar pita en desequilibrio, entonces uno vuelve a decir, entonces ¿cuál es Ranja Kapita? Tendrá que ver con esto, entonces uno vuelve otra vez a los subtipos de los doshas, ¿sí? Pero entonces al verlo al principio nos da un panorama mucho más amplio de qué es el Ayurveda y de cómo podemos utilizar estos conceptos. Entonces, Tengo una pregunta. sí, una pregunta que, Gracias. Ricardo. Sí, tengo una pregunta, Luisa. Este es más respecto a los videos. Todas las clases, las charlas que hemos tenido, ¿están todas ubicadas en YouTube o faltan algunas? Faltan algunas. Es que sería chévere tener esto, poderlo descargar y guardarlos como un documento en el computador para no tenerlos. Porque yo personalmente, yo soy muy dado a lo auditivo, o sea, yo soy muy dado a escuchar y a repetir y a repetir las cosas, memorizar, ¿cierto? Sí. Entonces, No, pues hay unas que no, porque se me olvidó como grabarlas bien o por problemas técnicos, pero ya esta la estoy grabando. La semana pasada ok, sí quedó, pero sí quedó, pero las puedan anteriores, guardar. las que no. ¿Y hay alguna forma de que nos las puedas compartir en algún momento cuando terminemos la primera parte para nosotros poderlos descargar? Los que queden Lo que pasa adecuadamente es grabados. que en Zoom ellos utilizan una parte de la memoria y eso se llena muy rápido. Yo creo que como con 4 videos, pues digamos el plan que yo tengo de Zoom ya se llena. Entonces por eso las estoy mandando a YouTube. Entonces yo las subo a YouTube y ahí ya tienes los enlaces y los puedes ver cuando quieres. ¿Sí? Por eso lo estoy haciendo así para que no guarde espacio del computador y espacio del Zoom. ¿Sí? Ok, entonces si están en YouTube, entonces de ahí las puedo descargar. Ajá, sí, yo las voy a poner. O sea, todas las que están disponibles en YouTube. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, con gusto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las esencias sutiles. Que les voy a compartir. Bueno, entonces, bueno, claro que ustedes están muy juiciosos y también ya lo han leído. Pero entonces son prana, tellas y ollas. Y algo muy lindo de esto es que ellas son como la energía sutil en equilibrio de los doshas. Como hablábamos, los doshas es aquello que es como un error, como tiende al desequilibrio, como una perturbación, pero también lo que genera la constitución como de la persona. Pero prana, tellas y ollas es como lo más refinado, el producto más refinado que mueve a esos doshas. Entonces, prana está relacionado con vata dosha, tellas con pita y ollas con kapha. Entonces, prana, si se traduce como el concepto de prana, quiere decir la fuerza original de la vida, como la energía vital, la fuerza que impulsa la vida. Tellas es el fuego, como el fuego interno, y ollas es como la vitalidad. Entonces vamos a hablar de cada uno. Prana, entonces pues haciendo yoga y todo, pues hemos escuchado mucho hablar de la palabra prana. Es como esa fuerza vital, esa energía vital. Es la energía sutil del aire como fuerza maestra detrás de todas las funciones del cuerpo y de la mente. Se dice que el prana viene de la energía solar y del éter, ¿sí? Como de la energía etérea. Entonces, hay lugares que tienen mucho más prana, más energía vital, por ejemplo, muy cerca al mar o en unas montañas, en una laguna, donde hay muchos árboles, ¿no? Como donde hay aire puro y como donde hay agua o plantas, hay más prana, ¿sí? Cuando el prana también es como energía solar condensada, digamos, en una fruta, el prana es como
como esa vitalidad, ¿no? Cuando tenemos una manzana toda arrugadita, pues ya tiene mucho menos, ya no tiene casi nada de prana, y cuando está así brillante, jugosa, ¿sí? En ese momento tiene más cantidad de prana, pero en el cuerpo, el prana es esa fuerza que impulsa el movimiento. Hablábamos que vata es más movimiento, entonces prana es como esa energía que impulsa vata y las funciones de vata en el cuerpo. Es responsable de la coordinación, de la respiración, de los sentidos y de la mente. Entonces el prana se encuentra también como a nivel del cerebro, ¿no? Como las funciones del cerebro tienen mucho que ver con la energía del prana. Entonces, por eso, uno de los beneficios más grandes de practicar yoga es en el sistema nervioso. Realmente la gente dice, no, a mí me relaja mucho hacer yoga, o me centra, o me da vitalidad, ¿sí? Se trabaja a nivel del sistema nervioso. El prana, entonces, como la energía vital, lleva a cabo la respiración, la oxigenación y la circulación. Y es como ese impulso vital que permite que estas cosas sucedan, ¿sí? Gobierna las funciones motoras y sensoriales, por eso les decía que tiene como una función muy en el sistema nervioso. Prana enciende el fuego biológico central, que es el Agni, y la inteligencia natural del cuerpo se expresa espontáneamente a través del prana. Cuando la inteligencia natural del cuerpo está bien, está presente, eso se manifiesta con vitalidad, con prana, con energía, como con ganas de hacer cosas, como con claridad, foco, ¿sí? Se expresan las funciones mentales de manera refinada, ¿sí? La percepción sensorial y la energía motora están en equilibrio, ¿sí? El procesamiento, como todos los impulsos nerviosos, más que el procesamiento que hace parte de Tellas, prana, como esos impulsos de la vida, están adecuados cuando está en equilibrio. También se dice entonces que el lugar del prana es la cabeza, ya que gobierna las actividades cerebrales más elevadas, la memoria, el pensamiento y asimismo también las emociones. La función fisiológica del corazón también está gobernada por prana, quizás como ese impulso del corazón, ese impulso que necesita, o sea, justamente prana es vitalidad y es el impulso que gobierna la vida. Entonces ese latir del corazón y ese impulso, como ese marcapasos que da impulso al corazón, tiene, o sea, como es gracias a la actividad de prana. Y desde el corazón entra en la sangre y así controla la oxigenación de todos los datos y de los órganos vitales. Entonces es muy lindo porque estamos yendo a una parte más sutil que normalmente en la medicina moderna no se ve, o que está ahí quizás, o sea, como que entendemos toda esta fisiología, pero pues como que no identificamos que hay una esencia que es responsable de todo esto. Bueno, prana regula también la circulación de ollas, ¿sí? Para que ollas circule por el cuerpo necesita movimiento y ese impulso del movimiento lo da prana. Gobierna las funciones biológicas de ollas y tellas y es muy bonito lo que decían, como que ollas es el que protege y prana es el que impulsa, o sea, como que entre ellos se ayudan entre sí, creo que decía Patricia Maldonado. Bueno, entonces seguimos con la segunda esencia. Bueno, prana entonces hablábamos que está conectado con vata, tellas está conectado con pita, el fulgor o como el fuego interno. Entonces ya hemos visto cuáles son las características del fuego. Asciende, es cálido, transforma, procesa, ¿no? Calienta. Entonces tellas es la energía sutil del fuego, a través de la cual digerimos las impresiones y los pensamientos. Y en este caso, Rosario, tienes razón, ¿no? Porque justo lo que hablamos de prana tiene unas funciones fisiológicas también en el corazón, en las funciones motoras y sensoriales, pero es mucho de las funciones mentales superiores, ¿no? De las emociones. Y aquí Tellas también
es como este impulso, como este fuego que permite digerir más las emociones y los pensamientos. A un nivel profundo gobierna el desarrollo de las capacidades perceptivas elevadas. Si recuerdan, en los elementos, en los 5 elementos, primero está el éter, ¿sí? Que es desde lo más sutil hasta lo más denso, como lo hemos estudiado. Entonces la energía etérea, a través del éter, se viaja el sonido, ¿cierto? Entonces la percepción del sonido está relacionada con el espacio. Pero también a través de el viento también transmite el sonido, pero también el viento es percibido por el tacto. Entonces, en Vata está el sonido y el tacto, ¿sí? Y luego, a través del fuego, gracias al fuego podemos ver. Entonces, por eso el fuego está conectado con la capacidad de percepción visual, ¿sí? Por eso el fuego permite, o sea, la luz permite ver, permite percibir lo visual. Y como si se acuerdan, como que cada elemento contiene también a los anteriores, a las funciones sensoriales anteriores. Entonces, el aire transmite el sonido, el espacio transmite el sonido, y el aire, el viento, pero también el sonido. Y el fuego, la visión, pero también el aire y el sonido. Y luego el agua, el gusto, pero también los anteriores. Y luego la tierra, el olfato y también los anteriores. Entonces, todo esto, espero no haberlos confundido, sino más bien permitirles recordar, ellas por eso gobiernan las capacidades perceptivas. Y no solamente lo perceptivo, digamos, el fuego en su parte más densa, pues permite la visión, pero la percepción, como la capacidad intuitiva y la capacidad de procesar, como que algo no me está cuadrando bien, y como esa percepción que uno tiene, esa intuición, tiene que ver también con Tellas. Bueno. La digestión y la transformación de aquello que tomamos y experimentamos. Entonces, Pita hablaba más de la digestión de alimentos, pero acá es como transformar lo que tomamos, lo que experimentamos, lo que comemos, pero en forma de emociones. La información la procesa Tellas. Las emociones, las sensaciones son como asimiladas gracias a Tellas. Está relacionado con el fuego en el cuerpo, es como si esa energía sutil que gobierna el fuego en el cuerpo. Genera fuerza, longevidad, le da tono a la piel, porque el color está relacionado con el fuego, ¿saben? Si recuerdan, Ranja Kapita es la cualidad de Pita que está relacionada con el color, pero Tellas, como es la función más sutil, también permite que Pita tenga esa función del color y genera nutrición y tono muscular también Tellas, porque como está relacionado con la digestión, entonces al procesar y al metabolizar está relacionado también con nutrir los músculos y nutrir el cuerpo. El fuego visible es un elemento grueso, como si el fuego lo podemos ver, pero Tellas, como hablábamos, es una energía más sutil. Entonces la brillantez, la lucidez y la inteligencia, como una persona brillante, eso es como que tiene mucho Tellas. Una persona que como que entiende mucho las cosas y las procesa, y como que tiene una percepción muy grande y como una agudeza mental, es gracias a la energía de Tellas. También Tellas permite que haya inmunidad. No solamente es una función de ollas, sino que Tellas es súper importante, porque para que haya inmunidad es necesario que haya procesamiento, que se procese todo aquello que llega, y esa capacidad de procesar y de metabolizar y de transformar lo que llega extraño es una característica de Tellas. Es también fuerza vital. Hablamos que prana es la energía vital, es la fuerza vital,
pero Tellas lo es también, y también está la energía solar. Tellas son en esencias sutiles que están como en los elementos. Digamos, quizás el prana que se habla en yoga es más una combinación entre tellas y ollas, entre tellas y prana, porque se dice que está en el sol, que está en el ambiente, que está cerca al agua, que está, quizás estas tres esencias sutiles en combinación es lo que se habla en yoga, y en yoga solamente se habla de prana, ¿sí? Pero aquí, como estamos relacionándolo con los elementos, quizás esa energía solar que genera vitalidad es más tellas, y el prana es como más lo que está en lo etéreo y en el aire y en lo que emiten las plantas. Bueno. Y ollas es también vital, tiene que ver con vitalidad. Ollas quiere decir inmunidad, vitalidad, y es como la esencia más sutil de todos los datos, como habíamos hablado, pero ollas está más relacionado con kapha. Y si recuerdan, kapha tiene una gran resistencia física, una gran inmunidad, una capacidad. De hecho, sexualmente son mucho más resistentes, como que duran más tiempo, como, sí, tienen mucha más, sus órganos sexuales y sus fluidos sexuales son mucho más vitales que los de los otros doshas, porque el fuego tiende a quemar también, ¿no? Y el aire como que es irregular, entonces también, y es frío y es seco, entonces seca, pero ollas mantiene los fluidos en el cuerpo muy vitales. Entonces, ollas es la esencia sutil del agua como nuestra reserva de energía vital, la esencia de la digestión de las comidas, las impresiones y los pensamientos. Esto que dice acá, la esencia de la digestión de las comidas, chévere que vimos esto después de los datos, porque veíamos que comemos un alimento, este alimento se vuelve ajara rasa en 12 horas, luego se vuelve un rasa inmaduro, después de 5 días rasa maduro, luego rakta inmaduro, 5 días rakta maduro, mamsa, medas, ashti, maya y sukra, bueno, los 7 tejidos, y después de shukra sigue ollas, que es la esencia más refinada. Y todo esto viene, es justamente del alimento. Entonces, por eso se dice que ollas es la esencia de la digestión de las comidas, de las impresiones y de los pensamientos. Por eso, ollas se nutre a través de los alimentos que tienen más vitalidad, pero también de la mente. Digamos, la meditación es una de las cosas que más nutre ollas. Pero otra cosa que nutre ollas, y es algo muy lindo, es compartir con un bebé, por ejemplo, o compartir con seres que generen mucha compasión y como mucho amor. Esto hace que ollas aumente en nosotros, ¿no? Como esa energía, sí, como del amor. Los pensamientos atraen también ollas. A un nivel profundo, otorga calma y soporta y nutre todos los estados elevados de conciencia. Entonces es muy lindo como esta característica de ollas. Es la energía esencial de los 7 datos, ya hablamos de eso. Es la energía vital que gobierna el equilibrio hormonal. Es el sistema súper fino de Shukra, y Shukra Alartaf quiere decir sistema reproductivo, ¿sí? Ollas se localiza en el corazón, es la energía vital que controla las funciones de la vida con ayuda de prana. Ollas también entonces tiene una función de protección, porque es lo que genera la vitalidad y la inmunidad, ¿sí? Como la protección ante los ataques externos. Y también genera como una lubricación, como la forma de la vitalidad líquida. Si habláramos de estas esencias sutiles en algo más tangible, prana sería la vitalidad en su forma etérea y aérea, ¿saben? Tellas sería la esencia sutil en forma del calor y del fuego y de la luz. Y ollas sería la esencia, la energía sutil, como la energía vital
en forma de líquida, más líquida, como más, pero es un líquido que no es aguado, sino un líquido viscoso. Es como sería ollas. Y debido a que ollas está relacionado con kapha, el exceso de kapha puede hacer que ollas se pierda, ¿sí? Entonces, ollas es como, kapha es ya como algo muy, como si, ollas es lo más sutil. Y cuando hay mucho kapha, no hay lugar para que ollas, el producto más refinado, se mantenga. Entonces, el exceso de kapha puede reducir ollas. Y si uno nutre suficientemente ollas, puede ser que el exceso de kapha también se reduzca. Es necesario mantener el equilibrio de ollas para mantener el vigor y la inmunidad. El ghee, como les decía, o sea, como vemos, son como 35 días para que un alimento llegue a ollas, pero pues como todo, siempre hay excepciones. Entonces, la leche de las vacas felices y criadas con amor y que nutren a sus terneros, nutre ollas, pero también el ghee, ¿sí? Es una manera de incrementar ollas. El shatavari, que es una planta medicinal ayurvédica, también ayuda a nutrir ollas. Gokshura, que es otra planta, bueno, eso lo vamos a ver en como el segundo módulo, que ya son como las cosas prácticas. Aquí estamos como haciéndole como unos tips para saber, para conectarnos un poco más con esto, pero más adelante lo vamos a ver a profundidad. Entonces, ollas es esta inmunidad, meditar, estar en presencia de un bebé, dicen también, tener compasión. Entonces, ollas es necesario en el comienzo de la vida, es necesario también para tener una larga vida. Es responsable de la compasión, el amor, la paz y la creatividad. A través del pranayama, ¿sí? De los ejercicios de respiración yógica, de la disciplina espiritual, de las técnicas tántricas, se puede transformar e incrementar también el ojas, ¿sí? Entonces, pues esto es como una manera también de nutrir más nuestra energía vital y nuestra inmunidad. De hecho, Ayush, el Ministerio de Yoga, Ayurveda, Medicina Homeopática, Unani, de la India, recomienda en estos días, digamos en estos días del COVID, las estrategias para nutrir ollas. Una de ellas ha sido la respiración, la meditación, yoga y también otras cosas que, que ya les voy a decir. Entonces, bueno, en ollas, entonces, es muy importante saber que las relaciones sexuales en exceso debilitan ollas, ¿sí? Y hay unas edades también, ¿sí? Tenemos muchísimo más ollas en la adolescencia y en la juventud temprana, ¿sí? Y eso se manifiesta con un deseo sexual muy amplio, ¿cierto? Y muchos más fluidos sexuales. Y estos fluidos sexuales son ollas. Entonces, por eso también las personas que tienen como que indulgen en mucho sexo y eso, pues se debilita ollas, ¿sí? Se debilita un poco la vitalidad. Y Ayurveda recomienda, después de las relaciones sexuales, tomar bebidas que nutran ollas. Estas bebidas es un batido de almendras con banano, sí, como leche de almendras con banano, o dátiles, por ejemplo, la leche con miel, como las sustancias que son como lácteas o como lechosas, así no sea leche de vaca, las nueces, el ajonjolí también, y para la mujer recomienda también las brevas, los espárragos, el shatavari, ¿sí? Como las nueces, las semillas así que tienen como esa sustancia como mucosita, ¿sí? Pues en la época de la Ayurveda las mantequillas de maní y eso no, es el ghee, pero digamos la mantequilla de almendras, la mantequilla de marañón también tienen la característica de nutrir ollas. Entonces eso también es muy importante. Y entonces ollas no es igual a una inmunidad, o sea,
La inmunidad hace parte de ollas, pero no es solo inmunidad, es también vitalidad, es también esa esencia líquida, es como esos fluidos que le dan vigor como al cuerpo. Y Tejas entonces es esa energía transformadora que permite que las cosas se procesen. Y prana es como esa energía que permite los impulsos en el cuerpo, esa energía que permite impulsar. ¿Qué aportes o preguntas tienen hasta este momento? Ujú. Ángela, estás silenciosa hoy. ¿Tienes algo que aportar o que preguntar? Ahorita no. Bueno. Listo. ¿Alguien más? Di, estás por acá, qué bueno. ¿Alguien más quieren alguna pregunta sobre ollas? Bueno, sí, mientras tanto, mientras se animan, Maestra, una pregunta. sí. Por ejemplo, calle, Juan, calle. Por ejemplo, las personas que no, pues que no tienen relaciones sexuales, o sea, conservarían pues más esas ollas. O Lo conservan más y bueno, si no tienen relaciones ni como pierden su energía porque hay personas que se masturban y todo eso, eso también puede hacer que pues hay una pérdida de ollas, ¿sí? Pero si no, sí se mantiene más ollas, pero también uno lo puede estimular porque digamos, uno puede ser que no se pierda, pero no quiere decir que se mantenga más, depende de la comida, ¿no? Los alimentos que son muy picantes también disminuyen ollas, ¿sí? Las comidas muy calientes y muy picantes secan porque si pensamos ollas como una sustancia, como hagan de cuenta la sábila, ¿sí? La sábila, o como el moco cervical de la mujer cuando está ovulando, que es así transparente, viscoso, así como elástico, que se puede como estirar, eso sería como una manera de decir, pero eso no es ollas, ¿saben? O sea, como que se puede manifestar así ollas, ¿sí? Es como lo más parecido, pero no es que ese moco cervical sea solo ollas, sino que eso es una manifestación de que se pierde. Entonces, todo lo que es muy caliente, que es muy seco, muy picante, puede debilitar ollas. Entonces, por ejemplo, el agua de chía es muy parecido a esa característica de ollas. El agua de chía puede nutrir, la sábila puede nutrir ollas. De todas maneras, la sábila no se recomienda tomar por mucho tiempo porque tiene también unas antraquinonas que son irritantes de la mucosa del estómago, entonces después el cuerpo se acostumbra a ese efecto laxante de la sábila y ya cuando no lo toma puede generar estreñimiento. Entonces la sábila se toma 7 días máximo y se deja un descanso y después se vuelve a tomar, pero no por largo tiempo. Bueno, entonces esa era como la respuesta a tu pregunta, o sea, si se mantiene más y no quiere decir que tener relaciones sexuales, no, entonces no va a tener relaciones sexuales porque no va a tener ollas. Una relación sexual placentera, amorosa, nutritiva, consentida con el otro puede nutrir también ollas. Las mujeres nos nutrimos también con las relaciones, o sea, los hombres son los que pierden un poco más. Los hombres pierden y las mujeres nos nutrimos. Pero, pero también el exceso es también lo que genera también pérdida, ¿no? Pero si hay esa característica del amor, del consentimiento, digamos, el momento después de la relación, en que se nutra al otro y se consienta al otro, es una manera de estimular también a ollas, ¿sí? Porque si hablamos que un bebé puede ayudarle a nutrir a uno ollas, ¿no? El compartir con un bebé, pues el compartir con una pareja amorosamente, eso también nutre los líquidos corporales. Otra cosa ayurvédica para nutrir ollas es la cúrcuma, ¿sí? La cúrcuma, pero no es porque tenga las características de ollas, porque lo que tiene las características de ollas es lo que ya les dije, como la leche, como las cosas así mucositas, pero la capacidad de inmunidad
específicamente la inmunidad, entonces es la cúrcuma, la pimienta negra, el jengibre, el limón, el tulsi, que es la albahaca morada, eso ayuda a nutrir como ollas. Y otra cosa que nutre ollas, que hacemos todos los días, ojalá, es dormir, ¿sí? Dormir nutre ollas. Y si no sé si ustedes han notado los momentos en que uno se trasnocha, que duerme muy poco, por lo menos a mí me pasa, al otro día tengo sed, como mucha sed, ¿sí? Como una sequedad en el cuerpo. Entonces, realmente el sueño nutre y el sueño hidrata y el sueño es ollas. Kapha es una característica, digamos, el sueño es una característica de Kapha, ¿no? Dormir profundamente toda la noche es una característica envidiable de Kapha, que no escuchan los ruidos y se duermen súper profundo. Entonces, lo que es similar a Kapha es a nivel más sutil es ollas, ¿sí? El sueño es una característica que permite nutrir ollas, ¿sí? El sabor dulce también nutre ollas, pero el sabor dulce saludable, ¿sí? No del azúcar refinado. El sabor dulce de las frutas, el sabor dulce de la granadilla nutre ollas. Por su característica mucosa, por su característica dulce, ayuda a nutrir ollas. Entonces, esto es una belleza cuando uno empieza a practicar, como a reconocer las propiedades. Si sabemos que Kapha es mucoso, es viscoso, es más denso, pesado, o sea, como que uno piensa en estos gunas de Kapha, y si ollas es una característica más sutil de Kapha y está en equilibrio, ¿cierto? Entonces todas las cosas que son similares a Kapha van a nutrir el ollas, ¿sí? Entonces por eso lo mucoso, lo viscoso, eso va a nutrir ollas. Entonces, por ejemplo, una persona vata tiene mucho prana, si está en equilibrio. Entonces tiene mucha vitalidad y mucha energía y mucho impulso para hacer muchas cosas. Pero una persona vata va a tener menos ollas, va a tener mucha menos vitalidad, y, o sea, vitalidad como resistencia, ¿sí? Resistencia a la enfermedad, resistencia física y mucha más sequedad. O sea, va a tener menos ese saborcito. Entonces, los vata específicamente necesitan mucho ollas porque carecen de él. Los kapha tienen mucho ollas naturalmente. Y los vata también necesitan tellas, necesitan más tellas y ollas porque prana es su naturaleza. Y los pita necesitan ollas porque se queman, ¿no? Se queman profundamente, necesitan como cuando uno tiene una quemadura y le pone aloe vera, se siente refrescado. Asimismo lo es ollas para tellas. Y los kapha necesitan prana sobre todo, prana y tellas porque necesitan como ese impulso para empezar las cosas, o si no ellos empiezan muy lento, les cuesta mucho trabajo el arrancar, y ese arranca se los daría el prana y el fuego, como esa motivación para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, esto de las esencias, de las energías refinadas, tiene que ver con esto. Tellas se nutre también con la energía del sol, con una fogata, el sol, como todo lo que hay que genera calor y luminosidad, nutre tellas. Por ejemplo, hacer tratak, que es esa técnica con una vela, con la llama de una vela, y quedarse observando la llama de una vela, nutre ollas, nutre tellas, ¿sí? Y estar en una fogata, contemplar el fuego, mirar un amanecer, mirar un atardecer, también nutre tellas. Ollas es más con la luna, ¿sí? Ollas es más porque ollas, la luna tiene una afinidad con el agua y es más la energía de ollas. Y prana con el pranayama, con las respiraciones. Con las respiraciones, respirar el aire puro, estar cerca de un lago, ¿sí? Estar en el mar, eso también. Pues imagínense el mar al amanecer, el mar al amanecer respirando, pues esto es prana, tellas y ollas. Por eso uno disfruta tanto estar en el mar, ¿no? Genera mucha vitalidad. Entonces, sí, eso era lo que, bueno, dijimos que íbamos a hablar de Agni, ¿sí? Les había dicho que íbamos a hablar de Agni.
Bueno, ¿qué revisaron ustedes acerca de acné?